el Zoom y de Facebook Live. Bienvenido a la tarde de hoy, que tenemos un encuentro ideológico sobre las banderas de la democracia social, de las banderas de un nuevo tiempo. En la tarde de hoy nos acompaña el compañero Jesús Lara, joven militante del partido Un Nuevo Tiempo, ha sido presidente de la JDS, ha sido representante del partido Un Nuevo Tiempo de nuestros jóvenes por la democracia social en los encuentros latinoamericanos de la Internacional Socialista de las Juventudes en 2 ocasiones y ha estado en los encuentros mundiales de la juventud. Es politólogo, es educador, actualmente trabaja en el sector educativo y en la tarde de hoy también nos acompaña el compañero Israel Camero, un gran amigo del partido, ha sido director político de la Dirección Ejecutiva Federal del Partido Nuevo Tiempo. Actualmente se encuentra en España coordinando un nuevo tiempo España. Asimismo, es historiador de la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en la Universidad Rovira en Tarragona, España. Ha sido profesor universitario de la UCB, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente está en el Instituto Francesco Petrarca de Madrid. Es militante y dirigente del Partido Nuevo Tiempo y ha estado desde la fundación del partido, desde el 2006, desde la fundación del partido. En la tarde de hoy, bueno, como tenemos estos 2 expositores, le voy a dar el derecho de palabra a nuestro compañero y amigo Jesús Lara. Muy bien, muchísimas gracias, Gravy. Bueno, feliz tarde a todos, feliz 10 de marzo a quienes nos acompañan en esta tarde de hoy. Yo me voy a permitir compartir pantalla. Muy bien, por favor me confirma cuando se encuentre la diapositiva lista, Gravy. Aún no ha salido la diapositiva. Muy bien, creo que ahora sí, ¿correcto? Sí. ¿Me pueden confirmar si se ve la diapositiva? Sí, ya se ve la diapositiva, Jesús. Adelante. Buenísimo. Bueno, de nuevo, bienvenido a toda la militancia, a los amigos, a quienes se encuentran en esta conferencia, en este encuentro de ideas, que como pueden observar en pantalla, bueno, es un día histórico además, ¿no? Felicitar también a todos los médicos de Venezuela. Hoy es 10 de marzo y se conmemora el natalicio de ese gran doctor que rindió a la República tantos frutos como lo es el doctor Vargas, y asimismo se cumplen 200 años de la muerte de uno de los civiles más importantes de Iberoamérica, como lo es Juan Germán Rocio. Yo creo que una organización como la nuestra debe hacer, bueno, los principios ideológicos de quienes, por supuesto, son civiles
y que han dejado en nuestra historia una huella imborrable. Sobre todo en un país tan acostumbrado al militarismo, al pretorianismo como fenómeno político, debemos reivindicar la figura de los civiles en la historia de Venezuela. Hoy estamos reunidos justamente para hacer, bueno, honor a estos dos hombres que han dado de qué hablar. Fíjense algo, ¿no? ¿De qué va a ir nuestra ponencia brevemente para que tengamos un contexto acerca de qué es la ideología y por qué estamos aquí? ¿Por qué le quise poner? ¿Por qué le quise poner a esta ponencia entre idea y utopía? Bueno, porque la gran pregunta es ¿cuál es el rol de la ideología? Como ustedes recuerdan aquella frase de Bill Clinton ante su campaña electoral en los Estados Unidos, en ese contexto era la economía. Es la economía, estúpido, decía Bill Clinton en esa campaña electoral. Y ahora la gran pregunta es, ¿cuál es el rol de la ideología? ¿Por qué estamos aquí reunidos nosotros hablando sobre la importancia de una ideología para el partido? ¿Tiene eso realmente contexto histórico mundial? ¿Qué pasa en el mundo con las ideas? Pareciera que el pragmatismo, que las neveras vacías, que la realidad nos ha golpeado tanto que nos hemos alejado del mundo de las ideas, ese mundo que de un momento a otro puede contextualizar o ayudarnos a redirigir las crisis que vive nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? ¿Qué sucede en el mundo? Yo quisiera, antes de empezar a hablar de la importancia de la ideología como una comprensión de la realidad y que es un constructo no solamente Jesús, creo que te perdimos. eh, entonces, fíjense, hay varias cosas. Una de las grandes potencias del mundo, como lo es Estados Unidos, acaba de tener una elección presidencial, ganó Joe Biden y tiene grandes desafíos. Y la gran pregunta es, ¿dónde está Venezuela en esta agenda? Y esta pregunta es retórica porque justamente hemos visto que ante la crisis que vive Venezuela hemos buscado estrategias para llamar a la comunidad internacional. Pero ¿qué sucede con el caso de los Estados Unidos? Bueno, vamos a observar que tenemos unos desafíos en el ámbito interno. Tenemos la recuperación de la economía norteamericana, las desigualdades entre ricos y pobres. Vamos a ver que el externo Joe Biden tiene grandes retos, ojo, que son retos ideológicos. Estos retos que presenta la gestión de Biden con relación a lo que sucede en Venezuela, pareciera que tenemos nosotros como organización política y como país muchas cosas que arreglar por sí solos. Y es por eso que debemos revisarnos desde el punto de vista de las ideas. ¿Por qué? Porque los desafíos externos de Joe Biden expresan, por ejemplo, la contención de una expansión de China. Es decir, es ese gran monstruo de China que sigue creciendo. Joe Biden tiene como estrategia, por supuesto, hacer un frente. La amenaza de Putin en cuanto a la reconstrucción de ese sueño utópico de la Unión Soviética, recordando además que Putin fue director de la KGB, además un gran soñador soviético de esa idea comunista. La amenaza norcoreana con todo el tema nuclear, los ascensos euroescépticos, todo el tema que tiene que ver con los avances de las derechas en el mundo. Algo está pasando en el mundo y debemos ver cómo un nuevo tiempo nace frente a esa geopolítica mundial que viene desde 1999 como organización regional, ya lo vamos a ver en unos minutos, y luego como organización nacional, pero que responde a una realidad. ¿Y cuál es la realidad de hoy? Quisiera verla en perspectiva junto a ustedes de forma muy, pero muy rápida. En cuanto a la gestión de un plan nuclear, hay además un avispero geopolítico en el Medio Oriente, esos conflictos entre... Acabamos de ver al Papa Francisco visitando por primera vez este avispero geopolítico, es decir, no es casualidad. Y debemos quizás un poco abrir nosotros la ventana para observar cómo dar respuesta a esos elementos
que por supuesto en el trasfondo de respuesta a los venezolanos. Fíjense este mapa para entender por qué es importante la ideología y por qué estamos aquí en este encuentro de ideas. Este es un mapa acerca de, bueno, los países que restringen las libertades en el mundo. Los que están en color rojo son aquellos países, bueno, que se han diagnosticado que restringen más libertades, ¿no? Hay una alerta sobre esa restricción de los países en cuanto a la libertad, siendo la libertad, como ya lo hablaremos más adelante y lo va a profundizar el profesor Israel, uno de los valores fundamentales de nuestra organización. Pero observen en nuestro continente que vamos a ver a Venezuela de rojo. Esta es una gran alarma que tenemos nosotros referente y frente a la geopolítica mundial. Entonces, ese color rojo tiene varias causas, tiene varios orígenes, unos históricos, unos ideológicos, unos económicos, pero lo cierto es que debemos atender y debemos ver que en el mundo algo está pasando. Hay el avance de una antipolítica, hay el avance de unos movimientos conservadores que están regresando, por supuesto, a unos paradigmas que no convienen en lo absoluto a nuestros principios ideológicos. Entonces, esto es parte de lo que quizás está pasando en el mundo. Aquí lo vemos de otros colores, aquí vemos la referencia. Ustedes pueden ingresar a este portal y observar actualizado diariamente, bueno, los países que restringen las libertades. De color morado vemos de nuevo a Venezuela. Esta es una actualización del día de ayer, ¿ok? Que tengo para ustedes hoy. Entonces, esta es una alarma que pretende, por supuesto, una referencia y que busca dar respuestas ideológicas. Este mapa que está aquí, estimados compañeros, justamente una de las cosas que la ideología también debe atender. Fíjense la expansión de China en mitad de una pandemia y que nosotros debemos ver, bueno, cuál es esa relación ideológica de quien hoy usurpa el poder con China y con Rusia y cómo nos afecta a nosotros y a las estrategias políticas del partido Un Nuevo Tiempo. Esta es la llamada ruta de la seda que está reivindicando el gobierno chino. Vamos a ver una ruta terrestre y una ruta marítima que pasa, por supuesto, con la expansión de China. Hay una expansión en mitad de plena pandemia que no para, que sigue allí y que responde a elementos ideológicos que, como he dicho, ya vamos a aterrizarlos. Pero ojo con esto, ojo pelado, porque esta es una realidad geopolítica actual. Es decir, que la ideología, claro que importa y que la ideología, claro que tiene un papel estratégico, sobre todo para Venezuela, porque esta es la gran inversión que está haciendo el Estado chino, que es esa gran empresa mundial que no para de producir con respecto a América Latina, por ejemplo. Y Venezuela está entre esos países que sustenta un régimen, por supuesto, político que hoy le ha hecho tanto daño a los venezolanos. Pero entonces el problema es ideológico, el problema es de alianza y por supuesto con impacto económico, con impactos sociológicos, además con impacto militar en la inversión de un régimen que se sustenta, como ustedes bien lo saben, en la legalidad o la legitimidad que emana de la Fuerza Armada y que eso está en cuestionamiento. Por otro lado, Rusia, otro aliado ideológico y también político y económico del actual régimen que usurpa Miraflores. Como ustedes bien lo saben, bueno, estas son unas cifras que nos da el economista Leonardo Buñac, ese sueño de Putin en regresar a la antigua Unión Soviética. Este mapa en rojo era la antigua Unión Soviética antes de su disolución, por supuesto, a finales del siglo pasado, y esto es la Gran Federación hoy rusa, que está buscando regresar a ese sueño. ¿Y por qué? ¿Por qué nos importa el tema ideológico? Bueno, porque hay una especie, dirían, no sé, los politólogos, algunos historiadores recrearían la Guerra Fría en lo que es esa relación de Lituania, Letonia y Estonia con los Estados Unidos frente a la búsqueda de Rusia de salida al mar Báltico. Y eso no es casualidad, eso es un problema ideológico que nos interesa, que nos ha impactado y que a veces dejamos de lado lo ideológico porque las estrategias o porque el mercado en la casa o porque justamente no nos alcanza el sueldo en la casa, pero algo pasa en el mundo y debemos estar atentos a eso como dirigentes políticos con criterio para analizar los escenarios mundiales. Entonces, bueno, ¿por qué a Rusia le interesa? Bueno, porque ahí está la flota del Báltico, una de las flotas más importantes de Rusia, y no solamente eso, señores, sino que estas tuberías que ustedes ven acá, que ha diseñado el economista Leonardo Buñac, son justamente esas rutas de oleoductos para transportar petróleo desde Rusia hacia Europa e imponer Rusia su visión geopolítica. Esta es una pelea que se está llevando actualmente, sobre todo porque Estonia, Letonia y Lituania son países, además, aliados de Estados Unidos, repito, y miembros de la OTAN, organización, por supuesto, que también está haciendo un papel o que juega un papel fundamental en este análisis ideológico que hemos traído brevemente para ustedes. Entonces, fíjense, el Papa acaba de ir
a lo que hemos llamado el avispero del Medio Oriente, y no es casualidad. Esa es una visita política, es una visita ideológica, por supuesto también religiosa, pero es ideológica y busca justamente posicionar al Vaticano como un estado mediador entre esos grandes bloques que se enfrentan religiosamente en el Medio Oriente. ¿Y que está en juego allí? Por supuesto, un canal petrolero que a Venezuela le ha importado muchísimo, como lo es el canal de Suez, que durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez permite, a través de la guerra del Yom Kippur, posicionar a Venezuela frente a este conflicto que ocurre en el Medio Oriente. Entonces, hay que ponerle el ojo también a lo que pasa allá para poder configurar, bueno, cuál es la posible salida a un escenario venezolano. Entonces, fíjense, es una agenda bastante complicada. Ustedes, bueno, preguntarán, ¿y Venezuela dónde está? Pareciera que no está en las prioridades de la gestión, ni estuvo mucho en las prioridades de la gestión de Donald Trump, y tampoco pareciera asomarse en las prioridades de Joe Biden, a pesar de los avances. Entonces, ese problema ideológico debemos resolverlo nosotros. Tenemos una gran misión en la reivindicación de la soberanía nacional y de los principios de nuestra organización. Y Venezuela es la gran pregunta que todos nosotros nos estamos haciendo. ¿Qué pasa con Venezuela? Entonces, bueno, los invito a que entremos rápidamente. Aquí se nos cayó la cédula en una máquina del tiempo, ¿sí? Para, bueno, regresar un poco y observar algunos eventos que nos dan explicación a lo que hoy somos como organización política. Bien, la democracia. Primero como concepto, ¿no? Porque somos un partido demócrata social, pero ¿con qué se come la democracia? Primero, hay cosas buenas de la democracia, cosas malas de la democracia, y cosas muy feas de la democracia que seguramente ustedes como dirigentes del partido han vivido en los procesos electorales. Pero desde el punto de vista ideológico vamos a hacer un paso muy breve entre la democracia como forma de gobierno, la democracia en Venezuela y nuestra democracia social. Aquí es donde quiero apuntar para entonces darle el derecho de palabra a Israel posteriormente, que profundice sobre los valores de la democracia social. Entonces le pido que me acompañen en este viaje al tiempo que va a ser, les prometo, muy rápido y de manera contundente para aproximarnos a una comprensión teórica, histórica e ideológica de lo que es la democracia social en Venezuela. Lo primero que debemos decirle es que, bueno, a la luz de los planteamientos de Aristóteles, existen tres formas de gobierno: el gobierno de uno, el gobierno de pocos y el gobierno de muchos. En este último, que es el que nos interesa, que es el gobierno de muchos, existe una dicotomía entre politeia o república y democracia, que es la histórica pelea que desde el punto de vista ideológico muchos no entienden. Bueno, ¿por qué se enfrentan los Estados Unidos los republicanos versus los demócratas? ¿Será que un demócrata puede ser republicano o un republicano puede ser demócrata? Y cuando vamos a Venezuela, bueno, somos las dos cosas. Bueno, eso es un arroz con mango que deberíamos resolver, ¿no? En cuanto a qué valores nosotros apuntamos para construir, bien, esa democracia social que forma parte de una república contemporánea, como bien lo sabemos. Entonces, la democracia, que deriva de la etimología democrato, por supuesto que es democracia, tiene principio de legitimidad, es parte de un sistema político, pero también es un ideal, y es un ideal que acumula sueños, que acumula utopías, y por eso el nombre de la conferencia, porque tenemos sueños en común que decidimos reunirlos en una organización política que aspira a poner en la práctica la libertad, la justicia, el pluralismo, la tolerancia, la reciprocidad, la solidaridad, la participación y el respeto. Eso se hace gobernando, y para gobernar hay que tener ideas, porque las ideas que se construyen en las políticas públicas son básicamente como ese pensamiento previo a la construcción de un gran edificio. Es decir, se reúne el arquitecto, el ingeniero, hace falta ideas, planos. Sin esos planos, posiblemente nuestra ruta esté sesgada y no sepamos, por supuesto, a dónde vamos. Por esa razón, el llamado es, bueno, a siempre revisarnos desde la idea. Volver a la idea, como decía el doctor Omar Barbosa, siempre es una opción que debemos considerar. Entonces, vamos a observar esta democracia de los antiguos, por supuesto, la que habíamos observado, la que nos llamaba Aristóteles, la del Ágora, la que era una donde no todos eran ciudadanos. Lara, Esa democracia... se te cortó. Ajá, muy bien. ¿Volví? Sí, sí, ya. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ajá, muy bien. Gracias. Entonces les decía que esa democracia de los antiguos, por supuesto, que desde el punto de vista teórico es muy ideal, es una utopía, y de hecho Aristóteles lo decía, la democracia no es la mejor forma de gobierno, de hecho es una degeneración dentro de las formas puras, pero la gran pregunta
bueno, al menos para esta foto es muy cercana a los que están en la capital o los que han venido a la ciudad capital, por supuesto, con que se come la democracia en medio de esta actualidad, en medio de esta sociedad que nos está exigiendo unos nuevos valores, una modernización a esa realidad que es muy distinta, por supuesto, a la democracia de los antiguos. Este es el gran reto ideológico que yo creo que es el llamado en esta breve intervención que hemos traído para ustedes, es a repensar, a sentarnos a pensar cómo parecernos a eso que piensan los ciudadanos que están en los sectores populares, esos sectores que nosotros recorremos, esas urbanizaciones, esas universidades. Nos parecemos a lo que piensan, somos expresión realmente de las necesidades de ese pueblo. Esa pregunta siempre debemos hacérnosla y reinventarnos y repensarnos. Entonces, cuando hablamos de democracia en Venezuela, de inmediato nos viene una gran cantidad de recuerdos muy cercanos para algunos, porque desde el punto de vista temporal es muy cercano, esa generación del 28, el primer presidente electo de forma directa, como lo fue el maestro Gallegos. Entonces, ahí pudiésemos nosotros decir, luego de una larga dictadura de Juan Vicente Gómez, que empieza a construirse una relación distinta entre el ciudadano, el Estado y por supuesto la aparición de lo que hoy son los partidos políticos contemporáneos, los partidos que hoy conocemos. Pero entonces, claro, de inmediato uno piensa en la generación del 28, uno dice, bueno, él lee este poema maravilloso de Pío Tamayo, uno dice, pero no, majestad, que no he llegado hasta hoy. Y el nombre de esa novia se me parece a vos, se llama libertad. Es decir, hay unos valores que empiezan a aparecer en la sociedad venezolana. Queremos libertad, queremos participar, queremos decirle al Estado que aquí estoy yo, que yo existo y que por supuesto con el tiempo hemos venido exigiendo y exigiendo una nueva generación, digamos, de valores, de principios, que no son los mismos de aquella generación del 28, la que hoy estamos reivindicando, pero que ahí está, por supuesto, el seno o hay un origen que nos ayuda a entender de dónde nuestra organización toma muchísimas de sus banderas. ¿Por qué? Porque somos parte, por supuesto, de esa generación de venezolanos que está inspirado en un cambio y que sustenta la democracia en el valor de la libertad, del respeto y sobre todo de la exigencia o de la existencia y del respeto a la condición humana. Un Gómez que durante tantos años, como ustedes bien lo saben, de 1908 al 35, gracias quizás a la variable petrolera, se mantiene en el poder y a los grandes mercados internacionales, también los rezagos de la Primera Guerra Mundial, pero vemos una transición a la democracia y lo coloco ahí como una pregunta, entre signos de interrogación, porque no sabemos si el 35 realmente inicia la transición a la democracia. Esto es un debate que no pretendo imponer en absoluto, pero por supuesto que con Eleazar López Contreras y esa calma y cordura nace un programa de febrero. Entonces muchos de esos documentos que invito a leerlos, como el programa de febrero, el plan de Barranquilla, son orígenes de lo que ha sido para nosotros el desarrollo de la participación política efectiva de los partidos. Y por supuesto nosotros somos una organización política que aspira a llegar al poder y nos interesa esta revisión tanto bibliográfica como teórica, porque de algo debemos nosotros quizás sustentar las ideas. Este gobierno de Isaías Medina Angarita, por supuesto, el fracaso quizás por forma causal, la locura de Diógenes Escalante, bueno, también nos llama a la reflexión de lo que fue la aparición de un experimento democrático de muy corto plazo, porque habían otros planes que ya estaban por ahí, una generación de jóvenes militares, como fue la de Marcos Pérez Jiménez, que va a aparecer, ¿no? Modernidad, ya todos sabemos y hemos dado un paso por esto, pero ¿dónde queda la democracia? ¿Dónde están los valores? Porque hacemos un análisis de la gestión gubernamental, de los periodos gubernamentales, hacemos un análisis, bueno, de cuál fue el impacto de la economía, cuál fue la productividad, cuáles fueron la cantidad de viviendas, pero ¿dónde quedan los valores de la democracia? ¿Cuál es la revisión o de qué errores deberíamos aprender para fomentar la democracia realmente en Venezuela? ¿Estamos preparados para el ejercicio de ella? Son preguntas que nosotros como dirigentes, como pedagogos quizás de la política debemos profundizar, porque fíjense toda la construcción
que puede representar la obra de Pérez Jiménez, la obra de Acción Democrática, la obra de Copey, y sin embargo el resultado fue un agotamiento del sistema político, como lo llamaría Juan Carlos Rey, un sistema de conciliación de élites que nos llevó, por supuesto, a una crisis, ¿sí? A una crisis desde Gómez, Pérez Jiménez, el pacto de punto fijo y a lo que estamos quizás hoy reflexionando. Entonces, cuando prendemos el televisión, aquel recordado 4 de febrero, ya Venezuela es una crisis. ¿Y qué valores tomamos de allí? Bueno, ¿cuál es la respuesta a esa coronación, como la llamaban críticos, a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, los golpes y el juicio, que básicamente en esta imagen que ustedes ven es la muerte, no de ese señor físicamente, del expresidente Pérez, no, me estoy refiriendo a la muerte política de un sistema que estaba en crisis y que no tuvo la capacidad de regenerarse, como hoy también estamos en crisis por algunos valores que no hemos tenido quizás la capacidad de transmitir un mensaje, o hay otras variables que no hemos podido comprender. ¿Qué está sucediendo? Bien, y no es esta muerte, repito, a la que me refiero, justamente esa de separada, y estos dos señores hoy están enfrentados producto de la coyuntura. Me refiero a ese país que durante el segundo gobierno de Pérez intentó reivindicar las políticas del pasado, unos valores que, bueno, nos llevaron a donde el país ya no pudo soportar ese sistema, y a pesar de que Pérez asume el poder, unos días luego ocurre el llamado Caracazo. Hay una liberación de presos en marzo, hay una elección de gobernadores, una descentralización, parecía que el país iba muy bien, ¿no? Uno ve los indicadores económicos, Israel, bueno, tiene datos muy buenos sobre esta fecha específica, uno no se explica desde el punto de vista económico, bueno, ¿qué pasa? Tiene que analizar, por supuesto, las variables militares, partidos políticos, descontentos, es un análisis complejo, pero de fondo hay algo fundamental, la idea. ¿Qué pasó con la idea? Se dejó a un lado porque el pragmatismo nos consumió. Y la pregunta es, ¿nos sigue consumiendo el pragmatismo, la realidad? ¿Dónde están las ideas? Bueno, esa crisis trajo a la palestra la figura de Hugo Chávez el 4 de febrero, que luego producto, como ustedes bien recuerdan, de todo lo que sucedió en este sitio, donde además están sus restos hoy, un discurso de Rafael Caldera, antipolítico, donde palabras más, palabras menos, decía que si la democracia no da para comer, entonces no podemos defenderla. Y nos llevó a una crisis que ni siquiera sus propios creadores pudieron evitar. Y hoy estamos, además, en otra. No sé si con las mismas condiciones, con las mismas variables, pero lo que quiero plantear es que hubo un sistema político en crisis que generó una oportunidad para un sector que llegó al poder, como lo fue el llamado Movimiento Quinta República, pero también fue una oportunidad para organizaciones como Un Nuevo Tiempo, que desde lo regional, desde el Zulia, nacen como una fuerza política en respuesta a una crisis, en respuesta a la interpretación de unos valores y en respuesta a comprender qué está sucediendo realmente. Bueno, en el año 99 llega al poder ese sistema político que se instala luego de los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, que cambia la República, con unos niveles de abstención alarmantes en el año 99, más de la mitad del país dejó en manos de otro la decisión de cambiar o no la República, pero lo cierto es que entonces nace una diferencia sustancial y que debemos comprender y defender entre la democracia social y el llamado socialismo del siglo XXI. Esa diferencia tiene sus bases fundamentales en comprender nuestra visión de libertad y, por supuesto, comprender también el principio o el valor de la equidad. Bien, no creemos en la igualdad porque justamente cae en una falacia populista. Y es aquí donde la justicia social, que ha sido bandera de gestión desde que el Zulia entra en manos de un nuevo tiempo para la planificación de políticas públicas efectivas, entonces podemos decir que justicia con igualdad nos puede dar equidad. Pero bueno, esto es un debate del cual Israel va a profundizar. ¿Por qué somos demócratas sociales? Es la pregunta con la que quiero dejarles para que, por supuesto, podamos continuar con este foro, porque somos respuesta a una alternativa de los totalitarismos del siglo pasado. Somos una respuesta tanto a los totalitarismos, como diría Hannah Arendt, de izquierda, como a aquellos llamados movimientos totalitarios de derecha, por así decirlo. Pero eso es otro debate. Somos una respuesta a eso, porque interpretamos
adecuadamente la realidad del contexto. Y ese es el gran éxito de los movimientos socialdemócratas en el mundo, lo que representó la caída del muro de Berlín, lo que representó Willy Brandt, quizás para ese momento, silenciado quizás por la mano dura de Margaret Thatcher o de Reagan, pero que debemos reivindicar a esos hombres de la centroizquierda democrática que se enfrentaron ideológicamente a estos movimientos como lo fue Stalin, Hitler o Mussolini. Somos respuesta a eso. Y en Venezuela nos inspiramos. Estos hombres que fundaron esos movimientos democráticos, que empezaron a revisarse y a repensarse, vienen justamente de una reformulación para hacer, por supuesto, una alternativa regional en el año 1999 y una esperanza nacional con la candidatura de Manuel Rosales a la presidencia de la República, comprendiendo la realidad del momento, repensando la idea, teniendo un plan efectivo de gobierno, que yo creo que hay que revisarlo de nuevo, ver qué cosas de ahí estuvieron en el contexto del año 2006, qué ideas podemos retomar o, por supuesto, qué ideas debemos defender y qué otras debemos reformular definitivamente. En el año 2008 nace el movimiento que también interpretó que había una realidad juvenil que nacía de las universidades, liderazgo que habían que acumular en un movimiento como los Jóvenes por la Democracia Social, para, por supuesto, dar la cara al país con un rostro mucho más humano. Entonces, bueno, nuestros principios los dejo con Israel Camero, Gravy, para que lo presente y pueda deleitarnos con la profundización de lo que son nuestros principios ideológicos. Muchísimas gracias a todos por su atención en este 10 de marzo. Buenas tardes, compañeros. Continuamos con nuestro foro de las banderas de la democracia social, un encuentro ideológico con nuestros compañeros y miembros de la directiva nacional, miembros de la DEF, que nos acompañan, Israel Camero y el compañero Jesús Lara. En esta ocasión, el compañero Israel Camero tiene el derecho a palabra, nos va a presentar una breve reseña de por qué somos demócratas sociales, por qué Un Nuevo Tiempo tiene estas banderas en este país y por qué somos aliados de la democracia social internacional. A través de la Internacional Socialista son temas que nos van a ir develando nuestro compañero Israel Camero. Nuevamente agradecidos por su presencia de todos los compañeros que nos siguen a través de Facebook Live y aquí a través del Zoom. Bienvenidos y bueno, compañero Israel, tienes el derecho a palabra. Bueno, muchísimas gracias, Gravy, muchísimas gracias, Jesús Lara, por esa excelente presentación que me permite incluso adelantar muchos de los elementos que vamos a tratar el día de hoy. También muchas gracias a todos ustedes por la invitación y por apartar parte de su tiempo para acompañarnos en este debate, en esta discusión sobre cuáles son las ideas, cuál es nuestra plataforma ideológica, cuáles son los valores fundantes, los valores sobre los cuales se desarrolla y se ejecuta nuestra acción política. Yo creo que lo interesante en esto, vamos a la primera lámina, que es una lámina introductoria, digamos la segunda lámina, la siguiente, que es un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Si vamos a ver un poco por qué Un Nuevo Tiempo es de democracia social, cómo se define esa democracia social, cuáles son las fuentes efectivas de las cuales bebe esa democracia social. Vamos a ver que incluso es una cosa interesante, porque no solo va a beber de la fuente socialdemócrata y el socialismo democrático, sino incluso de valores democristianos, ciertos elementos que vienen del liberalismo. En ese sentido es bastante interesante porque es una confluencia de muchísimas raíces ideológicas. Los 4 grandes valores fundantes, digamos, sobre los cuales se establece la acción política: la idea de la libertad, la idea de equidad, que muy bien ha mencionado Jesús, la idea de solidaridad y responsabilidad, que trabajan en conjunto, y la idea de progreso, una idea bastante importante, sobre todo esa característica de lo que entendemos como una noción hoy en día polémica, la idea del progreso. Bueno, ¿qué significa la idea del progreso? Por otro lado, bueno, entendemos efectivamente a Un Nuevo Tiempo como una fuerza liberadora. O sea, a partir de esa articulación de los valores, Un Nuevo Tiempo se define entonces como una fuerza que es liberadora, que es equitativa, que es solidaria, que es responsable y es progresista. Y de esos valores se deriva un conjunto de compromisos políticos con la transformación de Venezuela, y que siguen nuestro liderazgo local, nuestro liderazgo regional y nuestro liderazgo
nacional. Y ese marco de ideas, ese marco ideológico, ese marco de valores, también nos coloca en medio de una familia socialdemócrata global. Y eso es importante hoy en día que de hecho el tema venezolano ha escalado en términos geopolíticos, que muy bien que Jesús haya incorporado el tema geopolítico en todo esto. Una vez que estamos jugando en el escenario geopolítico, hay que tener claro cuál es la familia a la cual estamos incorporados y cómo nos relacionamos con esa familia y cómo tratamos de articular nuestra acción en el marco de esa familia, porque así puede ser mucho más efectiva esa acción. Vamos a la primera, a la tercera lámina, que son como las preguntas fundamentales sobre las cuales tenemos la oportunidad para reflexionar. La próxima lámina, tenemos la oportunidad para reflexionar en el día de hoy, ¿no? Por un lado, ¿qué significa exactamente la democracia social? La próxima lámina, Jesús, para cambiarla. ¿Qué significa la democracia social? ¿En qué se diferencia de otras ideas políticas? ¿Qué rasgo comparte con ideologías y pensamientos políticos similares? Vamos a ver incluso que aquí hay una conexión con rasgos políticos similares. ¿Con qué historia se articula la democracia social venezolana? Y eso es importante porque se articula tanto con la parte de la historia venezolana como la historia mundial. Sobre qué valores se estructura la acción política de un demócrata social, de cada uno de nosotros. Y si pertenecemos a alguna familia política internacional y cómo se expresa esa articulación, cómo se expresa esa vinculación. Entonces, claro, lo primero, vamos a repasar dos pequeñas frases que están incorporadas en nuestro documento ideológico, que están justamente en la próxima lámina. Hay un texto que es fundamental. En el año 2009 se realizó el Congreso Ideológico de Un Nuevo Tiempo. Me parece que es uno de nuestros eventos fundamentales, justamente porque estamos tratando cuál es nuestro sostén. Hoy dimos dos definiciones. Yo los invito a que lean en su momento ese documento y dicen, bueno, ¿por qué estamos luchando nosotros? ¿Sí? Estamos luchando a favor de la plena liberación humana de los venezolanos, en contra de todas las formas de opresión política, económica y social, y por una sociedad en la que no pueda haber libertad sin justicia, ni justicia sin libertad, que nosotros identificamos con el concepto de democracia social. Esto es importante porque la idea de justicia social está vinculada con la idea de libertad, porque para que todos sean efectivamente libres, tiene que haber justicia. La libertad, cuando hay un terreno infértil, un terreno de injusticia, de inequidad, de opresión, esa libertad es retórica, esa libertad es discurso. Una libertad sin garantías efectivas es una libertad solo de palabra. En segundo lugar, si incorporamos más adelante en el documento, bueno, que somos la democracia social, es la expresión más avanzada de los valores universales de la centroizquierda, democrática, no dogmática y moderna, adaptada a la realidad venezolana de estos tiempos y a los desafíos de la nueva sociedad del conocimiento y de la comunicación. En estas palabras pesó muchísimo tanto el pensamiento del doctor Mar Barbosa, que estaba allí incorporado, el que presidía, de hecho, el Congreso Ideológico, Demetrio Bertzner, el compañero de Demetrio Bertzner, que lamentablemente nos ha dejado, pero lo interesante es que allí parte de su legado está incorporado en ese documento fundamental que yo les invito a su lectura. Y ese documento lo primero que hace es tratar de reflexionar sobre de qué fuentes bebemos para entender el tema de la democracia social. Vamos a pasar a la próxima lámina y a la siguiente. Las dos siguientes, ¿no? Lo interesante es, vamos a pasar la lámina. Ok. Lo interesante es que las fuentes de las cuales bebe la democracia social no son exclusivamente las fuentes de la socialdemocracia, del socialismo democrático, y tiene que ver con la historia propia de la organización. O sea, en Un Nuevo Tiempo hay gente que viene de orígenes ideológicos muy distintos entre sí. Hay gente que viene de la democracia cristiana, que viene de ser social cristianos, de demócrata cristianos. Hay gente que venía de la izquierda democrática y del Partido Unión. Hay gente que venía de Bandera Roja. Hay gente que venía de Acción Democrática, una gran parte venía de Acción Democrática. Hay gente del Zulia que venía de la Causa R y de un gran conjunto de organizaciones ideológicas distintas. Entonces, todas esas fuentes van a abrevar, como los ríos que desembocan en el mar, como los riachuelos y las quebradas que desembocan en los ríos, va a abrevar a lo que entendemos por democracia social. Entonces, efectivamente, el primer elemento que está incorporado en el documento habla incluso de la ética religiosa. Eso incluso te habla
de que había elementos socialcristianos y hay elementos socialcristianos y democristianos en un primer momento. Pero subsiguientemente quedamos con la otra fuente, la próxima lámina. La próxima fuente, fíjense que aquí va a haber como un contraste, vamos a darle la lámina siguiente, es el legado del liberalismo político. Fíjate que aquí hacemos una distinción entre el liberalismo económico y el liberalismo político. Fíjense que la imagen que colocamos allí es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, más ubicados en el inicio de la Revolución, ¿no? En plena Revolución Francesa. Y digamos que el gran legado de la Revolución Francesa, que no se podía llamar en ese momento propiamente liberal, pero el gran legado va a ser justamente la Carta de Derechos. Y esa idea de Carta de Derechos, esa idea de unos derechos individuales que limitaban la acción del poder, en esa época del poder arbitrario de los reyes, del poder despótico que hacían los reyes, y que tenía como limitación los derechos individuales, esa va a ser de una u otra manera la raíz de lo que podemos entender sobre la idea del liberalismo político, que es distinto al liberalismo económico. Es la idea de que efectivamente hay un Estado de Derecho, y ese Estado liberal de derecho está constituido sobre un conjunto de derechos individuales y sobre un sistema de garantías de esos derechos individuales. A partir de allí se desarrolla toda una línea de política, y dice, bueno, aquí hay obviamente un tema del liberalismo político, y hasta hoy en día, que se habla de la crisis del proyecto liberal, se entiende la idea liberal en el sentido más amplio de la expresión, no en el sentido estrecho con que se definen fundamentalmente la idea del liberalismo económico, la idea neoliberal, el tema de los economistas austríacos. No, nuestro acercamiento al legado liberal tiene que ver fundamentalmente con el tema de los poderes limitados. Y aquí vamos al tercer elemento, vamos a pasar a la próxima lámina. Y el tercer elemento, entre otras cosas, va a definir también nuestra familia política, y va a definir como la tercera gran incorporación que nos habla del siglo XX, nos habla del gran cambio en el siglo XX, que es efectivamente todo el legado de la socialdemocracia y el socialismo democrático. ¿Qué ideas vienen de allí? De una u otra manera, un acercamiento socialdemócrata a la idea de justicia social que compartimos. Es interesante porque la idea de justicia social es compartida también por los demócratas cristianos y los socialcristianos, pero lo interesante de esto, la idea de justicia social se incorpora desde la práctica política socialdemócrata del socialismo democrático, de los partidos laboristas, como el Partido Laborista Británico, del PSOE español, del Partido Socialista francés, pero también de partidos hermanos o de movimientos hermanos, como el caso del APRA en el Perú, ciertos elementos del Partido Liberal colombiano, de la Unión Cívica Radical en Argentina. O sea, tenemos una gran familia, y de ahí viene también la idea de los derechos sociales y económicos. Sobre todo porque parte de la idea, esto no se contrapone al tema liberal en el sentido político, porque para que las libertades individuales sean efectivas, hay una parte de la población, que ustedes lo ven con claridad en esa gráfica, que era la clase obrera que estaba emergiendo en el siglo XIX, que no tenía en términos efectivos, en términos reales y concretos, derechos y garantías que le permitieran el ejercicio de esos derechos. Que aunque a pesar de que estaban nominalmente a nivel de las constituciones, no había un sistema que le permitiera efectivamente eso. Entonces los derechos sociales y económicos vienen a completar, a adecuar, a terminar de sumar y a darle viabilidad a los derechos de primera generación. Entonces, claro, derechos sociales y económicos se incorporan como parte del legado socialdemócrata y socialismo democrático. La importancia que se le da al movimiento obrero y a los procesos de sindicalización y al reconocimiento de los sectores obreros en todo el proceso de democratización. No hay democratización sin incorporación del movimiento obrero y del movimiento sindical. Y por último, efectivamente, la idea del estado de bienestar y la idea de seguridad social. La idea de que efectivamente, desde que haya un sistema de educación pública, que haya un sistema de salud pública, que pueda ser protegido y cuidado toda la población que sea más vulnerable frente a acontecimientos a los cuales no tiene control, el tema de la enfermedad, por ejemplo, la protección de la maternidad, un conjunto de protecciones que tiene capacidad para dar el Estado como representación efectiva de la comunidad y que se expresa en toda la tradición socialdemócrata y de toda la tradición del socialismo democrático. En ese sentido se articula también con la idea de que para que la libertad sea efectiva para todos, las capacidades, el desarrollo de las capacidades necesita darle una protección especial, se necesita fortalecer las capacidades y permitir el desarrollo de las capacidades, incluso de la población más vulnerable. Vamos a seguir. En la próxima lámina
está algo que efectivamente Jesús nos explicó muy bien, porque no solo bebemos de las fuentes universales, sino que estas fuentes universales se expresaron en la historia venezolana. Nosotros podemos hacer un recorrido por cada una de estas fuentes en esa foto que vemos allí, la generación del 28, porque se articula, y la lucha de la democracia social venezolana se articula con la lucha por la democracia en Venezuela. Ese sería como el otro cuarto elemento, el cuarto gran afluente del cual va a beber efectivamente la noción de que hoy defendemos con la democracia social. Se nutre de nuestra propia historia, no reniega de ella, la sintetiza, la asimila, la incorpora y la expresa fundamentalmente en valores fundamentales, en los 4 grandes valores. Vamos a pasar a la próxima lámina porque vamos a entrar al tema de los valores. Cuando nosotros estábamos discutiendo en el Congreso Ideológico por dónde empezar, recuerdo que se hicieron 11 mesas de discusión con militantes y dirigentes de todas partes de Venezuela, y en la primera mesa, cada uno se presentó un proyecto, un grupo responsable del proyecto. En la primera mesa, esta mesa tiene que ser la vanguardia general, tiene que ser como la mesa clave, porque es la mesa que te habla de los valores y del concepto mismo de democracia social. Entonces, a partir de esa mesa, que es la mesa que define los grandes valores, se estructura también el acercamiento que hacemos al resto de los escenarios en materia económica, en materia política, en materia social, en materia de política exterior. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los valores fundantes? Vamos a empezar con el primero, y son valores fundantes y que se han de articular unos con otros, porque no es tener que escoger entre la libertad y la igualdad, o tener que escoger entre la libertad y la solidaridad. Hay que hacer efectivo y hay que hacer compatibles los ejercicios de estos valores. El primero de todo, porque es el valor que define en gran parte la modernidad, y que es igual de caro, igual de importante para la socialdemocracia, para el socialismo democrático, es el valor de la libertad. La libertad para todos, que todos puedan ser igualmente libres. Y esa libertad implica, o parte de la idea entendida como la libertad como no dominación, que nadie puede estar sometido a una forma de opresión. Y esas formas de opresión pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser culturales. Y esas formas de opresión son todas aquellas cosas que no te permiten desarrollar plenamente todo aquello que potencialmente está en ti, todas las capacidades que puedes desarrollar efectivamente. Entonces, claro, esa libertad no es la tradicional libertad liberal, que es simplemente evitar la restricción o evitar el proceso de opresión política y evitar las restricciones clásicas. En este sentido, esa libertad es entendida como un proceso de no dominación contra todas las distintas formas de opresión y permitir efectivamente el ejercicio de la autonomía. Y esa autonomía se ejerce dentro de una sociedad. El tema de la autonomía es clave porque, de hecho, una de las cosas que nos ha hecho enfrentarnos al chavismo a lo largo de estos 22 años es justamente la defensa de la autonomía. Y esa defensa de la autonomía humana tiene muchísimas expresiones. Tiene desde la expresión individual hasta la libertad para organizarse, para asociarse, para manifestarse, para expresarse. También tiene que ver con las libertades para el ejercicio del poder local, regional. O sea, hay un conjunto de autonomía, de capacidad de gestión, lo que llaman muchos políticos la capacidad de agenciar, la capacidad de agencia, la capacidad de actuar de manera autónoma. Esa autonomía se ejerce en el marco de una sociedad, porque efectivamente esa libertad está en el marco de una sociedad, de un derecho positivo, de un conjunto de leyes. Y esa libertad se ejerce también en el marco de un Estado social de derecho, nuevamente. Así como los derechos económicos y sociales completan los derechos de primera generación, en el Estado social de derecho la garantía es lo que permite el ejercicio de la libertad. De nada sirve una libertad proclamada si no hay un sistema de garantías que lo haga posible. Entonces, y ocurre mucho con muchas declaraciones rimbombantes, que cuando tú empiezas a ver institucionalmente una declaración rimbombante que no tenga un sistema que la garantice, se convierte en una opción retórica que termina siendo una burla a la misma libertad. Ese es el primer valor y es como el valor central a partir del cual se van a desarrollar el resto de los acercamientos. Vamos al segundo valor. Vamos a la próxima lámina. Es la noción que acompaña efectivamente la libertad
y que hay autores que la han querido ver como competencia con la libertad. Es el tema de la igualdad o la equidad. Aquí, fíjate que aquí incluso colocamos un gráfico, es interesante porque se hace la distinción entre igualdad y equidad. Muchas veces, y de hecho la crítica que hay fundamentalmente al tema de la igualdad liberal, la igualdad tradicional, la igualdad ante la ley, que es la clásica, es que se parece mucho al primer gráfico, donde todos son iguales, todos tienen el mismo banco, pero efectivamente aquel que es mucho más pequeño no tiene capacidad de alcanzar las frutas. En cambio, el tema de la equidad implica dotar a cada uno de la misma capacidad para el desarrollo de esa capacidad para alcanzar efectivamente el fruto de su esfuerzo y el fruto de su trabajo. Es esa diferencia entre igualdad y equidad. Ambos aspectos son necesarios y de hecho no compiten entre sí, de hecho se articulan entre sí. Y como les decía, como estos valores no son valores que compiten entre sí, sino que deben coordinarse, lo interesante de la equidad y la igualdad es que solo cuando hay equidad efectiva, solo cuando tenemos una igualdad efectiva, todos pueden ser plenamente libres, porque la gente no está sometida a relaciones de opresión o relaciones de dominación. Entonces, yo creo que es clave en esto la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Implica que todos pueden ser plenamente libres para desarrollarse. ¿Qué implica eso? Una lucha muy clara, en contra de inequidades, en contra de desigualdades, que impiden el pleno desarrollo de esas capacidades. Eso implica, sobre todo en el área económica, un equilibrio entre Estado y mercado. Eso implica incluso, nosotros somos defensores, y en el documento ideológico aparece, somos defensores de una unidad del Estado mixto, de un Estado que tenga la capacidad efectiva de promover la justicia social, de promover que el mercado funcione en un marco que garantice la justicia social. Ese equilibrio entre Estado y mercado que tiene que ver sobre cuáles son los fundamentos para que el mercado funcione y que el mercado funcione para todos. Y que incluso haya una competencia efectiva donde no haya un monopolio, un oligopolio que aplaste la capacidad de otros de interactuar, por ejemplo. Entonces, ese equilibrio entre Estado y mercado está allí incorporado. Aquí se incorporan en el último, digamos, los derechos de última generación, un tema que está muy en boga en los últimos años. Nosotros que estamos en Europa lo sabemos con muchísima claridad, pero que también es clave en el caso de Venezuela, porque tiene que ver con la feminización de la pobreza, con la feminización de los espacios de opresión y de persecución, que es el tema de la igualdad de género, la equidad de género y la defensa del feminismo y de la igualdad entre el hombre y la mujer. E incluso en el caso de Mariana Lanzola, el caso de Nora Bracho, si hay un conjunto de nuestras diputadas y nuestras dirigentes que tienen ese sentir femenino tan claro y tienen esa claridad con respecto hacia dónde tienen que mirar, para que sean equivalentes el tratamiento de la mujer en pie de igualdad y en pie de darle el mismo valor y las mismas oportunidades a hombres y a mujeres. Entonces el tema de la equidad incorpora eso. Vamos al tercer gran valor. Un valor que de hecho deriva, fíjense que estos valores se articulan mucho con los que eran los tradicionales valores de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Este es el tema de la fraternidad. Nosotros aquí tenemos como tercer gran valor el tema de la solidaridad y responsabilidad. Esto se articula efectivamente con el gran valor de la fraternidad. El hecho de que vivimos en una comunidad histórica, vivimos juntos. Es decir, el ejercicio de la libertad y el ejercicio de la igualdad no es un ejercicio exclusivamente individual. Y nuestra vida en comunidad implica un conjunto de responsabilidades. E implica también, así como hay una idea de preocuparse por el otro, de que nadie se quede atrás, es un tema de solidaridad por clave, hay un tema también de responsabilidad vinculado. Y por otro lado es la defensa de lo que nos es común. Y esto incluso tiene que ver con valores republicanos. Estamos hablando de teoría republicana que es previa a la teoría liberal, es previa a la teoría socialista, que tiene que ver con la noción de lo público, de la res pública. Aquello que tiene que ver con el interés común, el bien común. Aquello que no es privado de uno o de otro, sino que nos pertenece a todos. Y eso implica la defensa de lo público, la defensa del espacio público, la defensa del quehacer público, incluso la defensa de la política, en el sentido de la defensa de aquello que nos es común. Y que en el ejercicio de lo
común, comunidad en la que nadie se quede atrás. Y por último, aquí se incorpora un tema que es vital. Fíjense que nosotros tenemos una secretaría ambiental, la solidaridad intergeneracional. El tema de la solidaridad no se limita exclusivamente a los que están vivos hoy. Así como tenemos una solidaridad con las personas mayores, porque es una solidaridad con las generaciones mayores, también tenemos una solidaridad con aquellos que no han nacido todavía. De hecho, cuando se habla de la idea de desarrollo sustentable, la idea de la protección del medio ambiente, la idea de que todo desarrollo tiene que ser ecológicamente sustentable y tiene que ser ecológicamente sostenible, reducir la huella ecológica, tiene que ver efectivamente con que nosotros tenemos que garantizar que el tipo de desarrollo que estamos promoviendo le permita a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, tener una calidad de vida similar o superior a la nuestra. Si nosotros el día de hoy dilapidamos los recursos que tenemos, acabamos con los recursos que tenemos en un afán de consumismo desbordado, sin una responsabilidad para con las generaciones futuras, le heredaremos un desierto a nuestros hijos y nietos. Entonces el tema ambiental, entre otras cosas, porque también tiene que ver con el tema de la seguridad social, por ejemplo, te habla de una solidaridad entre generaciones. Tenemos que ser solidarios con los que no han nacido todavía, porque tiene que ver eso con que nadie se quede atrás. Vamos al próximo valor, y tiene que ver con un debate que se está dando hoy en día. Recuerdo que cuando esto se discutió en el 2009, vamos a la próxima lámina, cuando esto se discutió en el 2009, este valor no se metió mucho a discusión porque en principio todo el mundo estaba de acuerdo con la idea del progreso, aunque costaba definir qué entendíamos por la noción de progreso. Esa idea de que nuestra historia tiene un final abierto, de que no hay un cierre. Hoy en día, de hecho, en el mundo entero hay todo un debate sobre el tema progresista o no progresista. Hay una burla con la idea de progresismo y de por qué en un nuevo tiempo se caracteriza por una confianza en el progreso y por qué está el progreso entre nuestros valores fundamentales. La idea de progreso se sostiene sobre una confianza fundamental. Es decir, nosotros creemos y confiamos en que el ser humano tiene la capacidad para transformar la realidad. Quiere decir que nuestra historia es una realización humana, no es una realización providencial. Y este mundo que nos ha sido dado, que nos ha llegado de las generaciones precedentes, está en nuestras manos transformarlo. Y esa confianza en que la historia es hechura de la acción humana es lo que un poco se define como idea de progreso. Significa que podemos, incluso políticamente, con la movilización, con la acción política, con la acción legal, con la acción incluso racional, si tú puedes a partir de la razón humana transformar el mundo en el que vives y hacerlo mejor. Y que las mejoras en la vida en materia de derechos, en materia de libertades, tienen que ver con esa acción humana racional, que nos permite avanzar en materia de derechos y libertades. Esa es la noción de progreso moderna. De hecho, tiene que ver no solo con la noción de progreso moderno, sino que se vincula centralmente con la idea de la modernidad. La idea de que en nuestras manos está la historia y que los derechos que conocemos hoy, incluso las peleas y las luchas que damos hoy, vamos a ponerlo de esta manera, los pocos derechos que hoy gozamos en medio de la dictadura venezolana y los derechos que hoy se gozan en el mundo entero han sido fruto de luchas históricas, no han sido un hecho natural. Los derechos, las libertades, las garantías no son hechos naturales, no son dados por la naturaleza, no son hechos providenciales, no son dados por Dios, son fruto de luchas históricas. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que nosotros luchamos, le garantizamos a las generaciones futuras justamente el disfrute de más derechos y de la apertura de más derechos. Cada generación y cada nueva generación abre delante de sí un universo de nuevos derechos por conquistar. Eso tiene que ver con esa noción de progreso y de progresista. Y eso es interesante porque aquí funciona como esos 4 grandes valores que sostienen la acción política de la democracia social. ¿Cómo eso se expresa? Como dirían por ahí, ¿con qué se come eso? ¿Cómo eso se expresa políticamente? Vamos a la próxima lámina. ¿Qué implica este tema, ¿no? ¿Con qué estamos comprometidos nosotros, ¿no? Y estamos comprometidos con ese cambio, y el cambio quiere decir salir efectivamente del régimen dictatorial, salir de la dictadura, salir del régimen autoritario que estamos sufriendo y viviendo,
pero porque estamos comprometidos cívicamente con un cambio democrático y social. La democracia social, ¿qué promovemos? Y esto tiene que ver con otro documento, un documento que aprobamos en 2014, que se llama Tiempos de Compromiso. Este documento, que coincidió efectivamente con el regreso de nuestro presidente Manuel Rosales a Venezuela, y ese regreso que coincidió efectivamente con este congreso, y este documento me parece que es clave. ¿Por qué? Se dice cómo se expresan estos valores que parecen una abstracción en términos concretos. Primero, somos promotores de un cambio político liberador del venezolano, liberador de la sociedad venezolana y de cada uno de los venezolanos. Pero también somos promotores de un cambio económico que sea tanto productivo como solidario. Necesitamos que Venezuela vuelva a producir y que esa producción garantice el ejercicio de solidaridad entre los venezolanos. Pero también somos promotores de un cambio social progresista y promotores y acompañantes de un cambio cultural que se da en la sociedad, que sea expresión de nuestra diversidad y de nuestro dinamismo creador. Esos son como los grandes compromisos que le dan pie efectivamente a cómo se activa esto políticamente. Y vamos a cerrar con lo siguiente, que tiene que ver con la familia socialdemócrata, con quiénes son efectivamente, y tiene que ver con nuestra proyección internacional. En la lámina pueden ver, creo que la lámina no se ve, pero en la lámina pueden ver, cuando tengan la oportunidad de recibir la presentación, en la lámina pueden ver el logo de la Internacional Socialista. Nosotros pertenecemos a la Internacional Socialista, no somos la única organización que pertenece a la Internacional. También pertenece a Acción Democrática, pertenece a Voluntad Popular, pertenece durante un tiempo el MAS, el MEP perteneció durante un tiempo, hay varios partidos, hay toda una larga tradición de pertenencia a la Internacional Socialista en el marco de los partidos políticos venezolanos. ¿Qué es lo interesante de esto? Nosotros, esta intermediación, esta interacción nos permite también tener compañeros a donde quiera que vamos. Yo creo que esto es clave, ¿no? Nosotros que estamos aquí en España, sabemos que nuestros compañeros privilegiados efectivamente del acercamiento con el PSOE español, porque tuvimos luchas en común, tuvimos aspectos en que luchó también contra su dictadura. Si uno revisa los partidos latinoamericanos, como les dije, en el caso de la Unión Cívica Radical en Argentina, en el caso del Partido Socialista Chileno, en el caso del Partido Aprista peruano, en el caso de la Izquierda Democrática de Ecuador, el Partido Liberal colombiano, tenemos el caso del Partido Liberación Nacional en Costa Rica, el Partido de la Revolución Democrática en República Dominicana, tanto el PRI como el PRD en el caso mexicano. Si tenemos un gran conjunto de compañeros de las mismas luchas. Eso también nos permite, primero, un espacio para el debate, un espacio para la discusión, un espacio también para articularnos con lo que se está discutiendo en otras partes, que es lo que pasa muchas veces. En Venezuela tenemos 22 años peleando, tenemos 22 años en lucha. Y a veces hay debates que se están dando en otras partes del mundo y debates a los cuales no hemos tenido el mismo acceso, no tenemos la misma capacidad de dar esa lucha. Y hay términos que efectivamente a veces nos cuesta comprender. Yo creo que es interesante esa interacción entre las distintas familias, socialdemócratas, socialistas, socialistas democráticas, laboristas, para comprender cuál es el mapa de la familia y cuál es el mapa donde tocamos la puerta en materia de solidaridad. Y yo creo que tocar esa puerta es clave. ¿Por qué? Y con esto voy a cerrar. Y tiene que ver con la proyección geopolítica y la importancia que tiene hoy en día para el tema venezolano y que tiene que seguir teniéndola. Y a nosotros venezolanos nos interesa que los ojos del mundo sigan viéndose sobre Venezuela. En este sentido, una parte importante, y tiene que ver con algo que hace el chavismo, y es muy hábil haciéndolo, y algo que nosotros no debemos caer. Es decir, el chavismo generalmente chantajea y usa el discurso de que el debate en Venezuela es un debate entre izquierdas y derechas. Nosotros no debemos caer en ese peine. Ese peine no debemos morderlo. ¿Por qué? Porque efectivamente, si nosotros caemos en el peine de izquierdas y derechas, como el gran debate central venezolano, tenemos la posibilidad de confundir a la comunidad internacional en vez de aclarar. Entonces yo creo que la relación con la Internacional Socialista, la relación con la socialdemocracia mundial, la relación porque tiene que ver con valores comunes, porque en el centro de los valores de la Internacional Socialista está justamente la libertad, está la igualdad, está la fraternidad, son los valores centrales en la internacional. Tenemos que
dejar claro que el conflicto en Venezuela es entre un régimen autoritario, violador de las libertades y violador de los derechos humanos, un régimen opresivo, y la democracia. Y los que luchamos por la democracia somos demócratas sociales, otros socialdemócratas, socialcristianos, democristianos, liberales. Hay una gran pléyade que cubre todo el espectro político democrático. Entonces el tema en Venezuela no es izquierda o derecha, porque en ese sentido nosotros somos un partido de centro-izquierda, nosotros pertenecemos a las izquierdas democráticas. Y tenemos que ir siempre como bandera central donde vayamos en el resto del mundo, que nosotros pertenecemos a la izquierda democrática, estamos luchando por la democracia, como en su momento muchas izquierdas democráticas hicieron lo propio. Es decir, cuando hago el repaso por los partidos políticos latinoamericanos que pertenecen a la internacional, ellos pelearon contra sus respectivas dictaduras militares. En Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, todos esos países lucharon contra sus dictaduras militares. En el caso español, el PSOE tuvo que pelear contra Franco, un régimen opresivo de 40 años. Eso es importante señalarlo porque nos ayuda a ubicar frente a nuestro interlocutor dónde estamos y nos ayuda a descolocar al chavismo. Nosotros no podemos caer en el juego o en la manera como el chavismo coloca el juego. El chavismo coloca el juego en términos de izquierda, derecha, no. Aquí el tema es democracia y dictadura. Y eso es importante colocarlo así. Y con esto vamos cerrando para dar pie a las preguntas y respuestas sucedidas. Espero que les haya agradado la presentación y muchísimas gracias. Ahora vamos a leer las preguntas y respuestas. A ver. No sé si le pasamos directamente a leer o Gravy va a hacer una presentación de las preguntas. El chat. ¿Ah? Ajá. ¿Aló? Aquí estamos. Ok, bueno. Se me perdió Gravy, me imagino que tiene problemas de conectividad. Muchísimas gracias, Israel. Ajá. No, iba a leer las preguntas, iba a agradecer por tu ponencia y a Jesús Lara, de verdad que estas palabras, sé que el tema de ambos es muy extenso y más bien hicimos milagros en resumir. Por aquí voy a leer un poquito los que nos han escrito por el chat. Escribe José Peña. Buenas tardes, se dice que somos apéndices de AD, pero con las ponencias nos parecemos un poco a COPEI por ser un partido socialdemócrata. La gente en la calle nos pide solución a los problemas. Eulogio Figuera escribe, Israel, ¿cómo se explica la existencia de una democracia sin libertad? Edward nos escribe, ¿cómo podemos garantizar la libertad social mediante la política, garantizando igualdad y equidad? No sé si quieres que respondamos estas tres y luego seguimos leyendo. Muy bien, me parece muy bien, ¿no? Okay. Yo creo que en principio, vamos a ponerlo de esta manera, nosotros somos demócratas sociales, somos de la misma familia de los socialdemócratas. Generalmente cuando se habla de socialdemócratas en Venezuela se habla mucho de Acción Democrática. Digamos que son hermanos, somos hermanos, y de hecho muchos de nuestros políticos vienen exactamente de Acción Democrática, pero no exclusivamente. Por eso incluso aparecía el tema de la ética religiosa. Al principio no somos unos apéndices de AD. Hay una historia común, efectivamente, y eso no se puede negar. Pero lo interesante de la democracia social en un nuevo tiempo es que nosotros tenemos una capacidad de actualizar las bases programáticas, de actualizarnos a nivel ideológico, en lo cual la Acción Democrática no... Ha habido varios intentos en la Acción Democrática de actualizarlo y no han podido, siguen manteniendo las mismas bases ideológicas de los años 60. En ese sentido, nosotros incorporamos temas que estaban potencialmente por desarrollar dentro de esos distintos. No nos parecemos a COPEI, de hecho COPEI nos diferenciamos un poco más. COPEI es un partido social cristiano o demócrata cristiano, estamos un poco más alejados, también son compañeros nuestros, estamos en la misma lucha. Efectivamente, la gente nos pide, en la calle nos pide ayuda, nos pide la solución a los problemas. Pero la solución a los problemas, por eso yo decía el tema operativo, porque a la hora de tomar decisiones con respecto a la solución, la reflexión ideológica es importante, porque hay determinadas soluciones que nos pueden ayudar a fortalecer las capacidades de la gente para ser libre, por ejemplo.
que nos puedan ayudar a la gente en términos de equidad. Y hay un tipo de soluciones que pueden hacer que la gente finalmente sea más dominada o finalmente termine cambiando una opresión por otra opresión. Entonces, claro, hacernos las preguntas adecuadas, dudar. La duda no es negativa, la duda de hecho es positiva. Yo le tengo miedo de la gente que no duda. Dudar con respecto a ciertas soluciones o recetas preconcebidas es importante para empezar a revisar. ¿Y revisar a partir de qué? Revisar a partir de los valores que defendemos. Entonces esas soluciones se articulan por solucionar ¿qué? Acceso a comida, acceso a alimentos, acceso a transporte. Eso tiene que ver con fortalecer la capacidad de agencia, tiene que ver con que la gente pueda ser efectivamente libre, libre del hambre, libre de la enfermedad, libre de la ignorancia. Fíjense, cualquier cosa que podamos acercarnos desde el punto de vista ideológico, es una cosa no niega la otra, ¿no? Una democracia sin libertad. Hay toda una teoría. Claro, aquí viene el tema de que hoy en día nosotros defendemos fundamentalmente, como demócratas sociales, sí defendemos una democracia que mantenga una democracia representativa, aunque tenga elementos de participación, una democracia que tiene incorporado elementos liberales porque hay poderes limitados. Quiere decir que puede haber una democracia sin libertad. Ya hoy en día no. Vamos a ponerlo, se los pongo de esta manera. Al principio, la democracia y el liberalismo, por ejemplo, venían como de responder dos preguntas distintas. La democracia respondía a la pregunta de quién gobierna. Entonces, la democracia lo que te dice, gobierna la mayoría, el gobierno del pueblo, entendido eso como la mayoría. Y la idea del liberalismo es hasta dónde se gobierna, cuáles son los límites, y la respuesta eran los derechos individuales. Entonces, claro, podía haber, y está ocurriendo en muchos países, que usan herramientas democráticas, que usan los mecanismos de la democracia, los instrumentos de la democracia, para destruir las libertades. Dado que hay un matrimonio entre democracia y liberalismo, que es lo que da pie a la democracia liberal, lo que se ha demostrado es si tú destruyes la democracia para preservar la libertad, te quedas sin democracia y sin libertad. Si tú destruyes la libertad o las garantías para el ejercicio de la libertad a partir de la democracia, te vas a quedar sin esas libertades y también sin la democracia. ¿Sí? Están indisolublemente ligadas. No puede haber hoy en día, a pesar de que históricamente sí lo hubo, una democracia sin libertad. Y que efectivamente, ya que vamos con la tercera pregunta, la de Edward, garantizar la libertad social mediante la política garantizando igualdad y equidad, es que justamente está vinculado. Porque cuando somos capaces de garantizar políticas de igualdad y de equidad, tú le permites a esa persona que está en una posición muy vulnerable, en una posición con muchísimas privaciones, con muchísimas, esa persona que no ha tenido acceso a la educación, esa persona que no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a médicos, no tiene acceso a alimentación, vive en un estado de pobreza o de miseria absoluta. Si tú le brindas la oportunidad de garantizar en términos de equidad y de igualdad el acceso a todos esos bienes públicos, esa persona está siendo más libre. Eso es importante verlo porque esa noción de libertad no basta la libertad ante la ley, no basta la libertad proclamada desde arriba. La libertad tiene que ver con la libertad efectiva. Y para que la libertad sea efectiva, tú tienes que garantizar unos parámetros de equidad y de igualdad para que todos puedan ser efectivamente libres. Si una persona está sometida a la enfermedad y no tiene acceso a ningún tipo de medicina, esa persona no es libre, está atada a la cama por la enfermedad, está atada a una condición crónica, por ejemplo. Si una persona no tiene educación, no es efectivamente libre, porque la ignorancia la mantiene atada, la mantiene oprimida. Yo creo que ese tipo de cosas es importante ver pie cómo se puede articular una cosa con la otra. Ajá, las próximas preguntas. Ok, José Peña también continuaba escribiendo más abajo. Los revolucionarios han sido expertos en ideología del individuo, inclusive diabolizando a la democracia. ¿Qué hacer? ¿Por qué no se creen los partidos políticos? Debemos trabajar bastante para cambiar la actitud y que no hay democracia y libertad si no hay partidos. Samuel Pérez nos saluda y se disculpa por haberse incorporado un poco tarde dentro de nuestro responsable nacional de educación universitaria. José Luis Lara también escribe, debemos medir y revisarnos en qué queremos, porque lo que queremos y dónde voy solo, si se puede hacer algo sólido, ya que es un país quien dirige, pero sus ciudadanos con la fuerza, la mano trabajadora y emprendedora de estudios y fuerza, solo hay que dotarlos de herramientas, que las sepan aprender a manejar para tener una libertad sólida e independiente con un nuevo tiempo. Okay.
yo creo que en este tema me gustaría darle la palabra a Jesús como politólogo por el tema de los partidos políticos, la importancia que tienen los partidos políticos para la democracia. Como bien dice, sin partidos políticos no hay democracia, son el gran órgano de interacción, incluso son los que ayudan a conformar las élites, a cooptarlos, a prepararlos, incluso son una garantía para el ejercicio democrático, los partidos son vitales. Yo creo que si alguien lo maneja muy bien sería Jesús. No sé si Jesús quiere contestar esa pregunta. Jesús, ¿nos escuchas? Sí, Jesús, sí, Israel, yo creo que con gusto puedo, mira, precisar algo importantísimo sobre el tema de los partidos políticos, ¿no? Y además sobre esa inquietud que tenemos nosotros cuando ingresamos a un nuevo tiempo, y es la diferencia que siempre es a veces hasta odiosa para algunos, para otros un halago, si nos parecemos o no a Acción Democrática, o si tenemos, o si venimos de allí, si somos un apéndice de Acción Democrática. Lo cierto es que los partidos políticos naturalmente son un medio de comunicación efectivo y además, como bien lo dice Israel, con la capacidad de, en lo que algunos politólogos llaman esa caja negra del sistema político, es decir, de poder comprender cuáles son esas demandas del sistema político, de poder ser ese mecanismo de transporte entre las demandas y una comunicación efectiva con ese Estado. Porque a fin de cuentas, cuando cuestionamos la libertad o cuando nos preguntamos sobre qué tan libres debemos ser, entra un elemento fundamental para nosotros y que nos ayuda, por supuesto, a divorciarnos de la visión del socialismo científico o el socialismo marxista, y es de qué tamaño es el Estado. Es decir, hasta dónde debe llegar el Estado. Y nuestra visión demócrata social observa un Estado con la capacidad de brindar oportunidades a un sector vulnerable, para darle oportunidades, para brindarle la capacidad de superarse en cualquiera de sus dificultades, pero también es un Estado no solamente de bienestar, como el modelo sueco o el modelo alemán, que ha sido inspiración para nosotros, para la democracia social, sino que también ha sido un Estado que está vigilante a la degeneración que puede de producirse en cualquier sistema económico con el llamado capitalismo salvaje. Estas categorías evidentemente generan en algunos conservadores, bueno, escozor, por supuesto. Decir que somos socialdemócratas y que somos socialistas democráticos pareciera a algunos de nuestros militantes, bueno, generarles escozor, pero no debe por qué. Debemos acercarnos, por supuesto, a la comprensión teórica precisa de entender que, por supuesto, apostamos a la consolidación de partidos políticos, que esos partidos políticos deben justamente regar, ¿ok?, con agua de libertad, de equidad, los campos de la democracia como un sistema para consolidar el gobierno que aspira a ese partido, diseñar, proponer, y que se va a poner en práctica cómo, que es la gran respuesta que quieren los venezolanos, porque bueno, muy bien, muy bonito la ideología, pero ¿con qué se come eso? Bueno, cuando esos partidos construyen militancia formada, cuando esos militantes están formados para el ejercicio de la libertad, para el ejercicio de la democracia, porque los valores se ejercen, pero también deben haber una comprensión de esos valores, aunque eso es un debate filosófico entre Platón y Aristóteles, ¿no?, de cómo se ejerce, pero lo cierto es que al momento de gobernar, bueno, un concejal de un municipio del país, cuando va a debatir una ordenanza municipal, tiene que tener claridad de cuál va a ser la cantidad de impuestos que coloca, de qué tamaño va a ser el poder que se le va a dar al alcalde. Porque si no tenemos claro eso, lo que estamos haciendo es alimentando a monstruos como los sistemas populistas que predominan en América Latina. Es por eso que la institucionalidad que representan los partidos para de una u otra forma hacer freno a ese Estado todopoderoso que si nos descuidamos se nos viene encima, y que a veces nos descuidamos un ratico y se convierte en un gran leviatán, como diría Hobbes, al cual no podemos detener. Y ese es el papel de los partidos políticos. Es decir, es ese brazo ejecutor y que representa la voluntad de las sociedades para, junto a sus valores determinados, por supuesto, por esa organización en particular, la nuestra, como lo ha dicho Israel de manera excepcional, tiene unos principios, unos valores bien definidos, debe hacer frente, bueno, a esas degeneraciones, a esas, bueno, digamos nosotros, deformaciones de los sistemas políticos. Si nos descuidamos un ratico, bueno, ocurren crisis como la del 99, ocurren crisis como la que estamos viviendo. Por eso es importante que los partidos estén, por supuesto, latentes, y no es casualidad, por supuesto, que exista una persecución contra los partidos políticos. Los regímenes
que no creen en la democracia como forma de gobierno, que tienen una semilla autoritaria que ya ha crecido bastante, como llaman algunos, un autoritarismo competitivo. No les convienen ni los partidos políticos porque son básicamente la madre pedagógica de la democracia como ejercicio del poder, ni tampoco las universidades, porque son, por supuesto, los espacios donde se fomenta la cultura, la educación y el pensamiento libre. Entonces, la libertad para nosotros es fundamental y los partidos deben ser espacios para el ejercicio de la libertad, porque comunican con ese Estado y le dicen, mira, Estado, las cosas no son así, debemos orientar hacia tal forma y debemos, por supuesto, redistribuirnos. Ahora, una pregunta fundamental que hacían Isra y que yo creo que siempre nos las hacen, y bueno, yo también cuando llegué al partido, ¿cuál es la diferencia con Acción Democrática? Y quiero agregar un poco a tu comentario. Una de las diferencias fundamentales con Acción Democrática y con, por supuesto, con el socialismo del siglo XXI es que nuestra organización tiene una visión adaptada a los nuevos tiempos, que cree, por supuesto, en la revisión constante de los nuevos valores, y nuestro partido debe empezar a debatir nuevos temas que están en la palestra mundial, ¿ok? Y que otros partidos que son hermanos socialdemócratas ya han levantado sus banderas, y creo yo que estamos a tiempo, por supuesto, de reivindicar el papel de la mujer, el tema de la equidad de género, la igualdad de género. ¿Por qué no hablar también de matrimonio igualitario? ¿Por qué no hablar, por supuesto, en nuestro país de lo que sucede con estas minorías inmigrantes en el país que están afectando, bueno, en gran medida los sectores económicos? ¿Qué hacer con la solidaridad, además, en los sectores internacionales? Tenemos muchos venezolanos fuera del país, y si ustedes ven los datos, Israel lo sabe muy bien, del avance que han tenido los partidos autoritarios, hasta profascistas en Europa, es alarmante como han tenido presencia en el Parlamento Europeo, porque hemos quizás dejado a un lado nuestra labor. Yo creo que es un gran reto el que tenemos como gran familia socialdemócrata, y no debemos tener miedo en lo absoluto en decir que reivindicamos la condición humana. Y cuando reivindicamos la condición humana, apostamos, por supuesto, a la justicia social. Y esa justicia social se traduce en una democracia como fuerza liberadora. Y claro que tenemos el corazón a la izquierda, eso es natural y tenemos que confesarlo, tenemos que decirlo. Por supuesto, coincido por allí que debemos buscar la forma estratégica de vender un mensaje que no genere rechazo. Pero eso es un tema de marketing que seguramente se puede manejar. Pero tenemos que tener claridad en el pensamiento y claridad en las ideas, porque tenemos, a mi juicio, una organización con sólidas bases ideológicas. Muchísimas gracias, Jesús, por esa explicación. Para cerrar, leo unos comentarios que nos dejan acá. Gabriel Burgos nos pone, excelente presentación de los exponentes, muy oportuna para darnos un norte ideológico de lo que somos. Sin embargo, hay que construir un mensaje con un contexto novedoso, ya que la gente, al hablarle de ser parte del Internacional Socialista, rápidamente habrá un rechazo por culpa de la inocución ideológica del chavismo, un poco lo que nos hablaba el compañero Jesús Lara ahorita. Nos escribe también José Molina. Buenas tardes, José Molina desde Mérida. Gracias a Jesús e Israel por esas ponencias tan importantes como nuestros principios programáticos y nuestros valores. Vengo planteando desde hace tiempo en Mérida algo que dijo Jesús. Nos tenemos que ir preparando para gobernar, ser buenos administradores públicos. María Mejía nos saluda desde Santa Cruz de Aragua en compañía del Comité Ejecutivo. Yomara García nos escribe, buenas tardes, saludos desde Mérida, municipio Ezequiel Zamora. Excelente foro, somos demócratas, tempentistas, orgullosa de mi partido, de nuestro presidente Manuel Rosales y de mi gente luchadora por un mejor país. Me gustaría que hicieran una buena articulación para mejorar estos escenarios de hambre, delincuencia, inflación y de este régimen que cada día sumerge al país en la pobreza. Yomaira nos escribe también gracias y sigamos en la lucha por la libertad que está cerca. Le dejo las palabras a nuestro compañero Grey Vivera para dar finalizado este ciclo de foro. Adelante, Grey. Bueno, una de las ideas cuando nos comisionaron a organizar los foros para el aniversario, para nuestro 15º aniversario, fue una de las ideas que se nos ocurrió
fue levantar nuevamente nuestras banderas. Somos un partido que tiene una bandera ideológica consolidada, creíble, próxima al ciudadano. En cada uno de los rincones del país, desde Ciudad Bolívar a Apure, desde Zulia hasta del Tamacuro, desde Distrito Capital hasta el estado Sucre, en todo y en cada uno de los rincones de nuestro país, cada uno de nuestros dirigentes, nuestros militantes, enarbola esa bandera socialdemócrata, esa bandera demócrata social, que es la que un nuevo tiempo lleva desde 2009, cuando creamos y realizamos nuestro congreso ideológico, como Jesús Lara y el compañero Israel lo han expuesto en todo momento en el día de hoy. Hoy agradecido por la presencia de ambos. Estos debates ideológicos, a partir de este año, hemos creado 12 foros en donde cada una de las secretarías nacionales o coordinaciones nacionales ha implementado una forma de actualizar o refrescar nuestra ideología y nuestras banderas ideológicas desde cada una de sus áreas. La compañera de feminismo estuvo acompañada con una compañera de la Internacional Socialista de Mujeres. Nuestros compañeros internacionales estuvieron con un compañero de la Internacional Socialista. Y así hemos estado en cada uno de los espacios. Educación, hablo de la educación desde nuestra posición de la democracia social. Pero estos debates no van a llegar aquí. Es un gran nuestro 15º aniversario, que cada uno de estos foros va a ser plasmado en texto para hacer llegar este año, aprovechando el uso de la pandemia, y tenemos un gran compromiso. Agradecido por toda la presencia de todos los directores regionales del partido, de las miembros de la dirección ejecutivas municipales, de los miembros de las direcciones parroquiales y miembros de nuestra dirección ejecutiva federal. Gracias a todos los compañeros, honrado por la presencia de Jesús Lara, de mi amigo Israel Camero, agradecido por la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jesús, Gravy, a todos. Muchas gracias. Gracias, Israel. Gracias, Gravy. Bueno, y a todos. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente, para cerrar, los invito para el día de mañana, que tenemos el foro de las perspectivas y análisis de la productividad y el salario en Venezuela, con las coordinaciones de profesionales y técnicos, la coordinación nacional sindical y la coordinación de emprendedores del partido, que tiene este foro mañana. Agradecidos y muchísimas gracias por acompañarnos.